Estimados estudiantes, continuamos en nuestro diplomado en escritura académica y científica, convenio Universidad de Antioquia, Universidad Cooperativa de Colombia. Vamos a reiniciar este ejercicio de los modelos de lectura y vamos a explicar el modelo narratológico y el modelo sociocrítico. Para dar explicación a estos dos modelos, vamos sobre una cita del escritor Italo Calvino. Siempre que voy a escribir un libro tengo que inventarme el narrador que va a contar la historia. Esta cita es bien importante para apreciar lo que es el modelo narratológico. El modelo narratológico es la relación entre el texto y el autor. Acá vamos a tener presente lo que es el autor. ¿Qué significa detrás de la figura del autor? Que éste pueda construir ese mensaje. Así entonces, ese autor va elaborando un texto, va elaborando un discurso, una visión del mundo. Construir sentidos lógicos es la función de ese autor, y construir sentidos lógicos que están inscritos dentro de un contexto particular, de todo aquello que rodea ese texto. Un contexto religioso, un contexto antropológico, un contexto deportivo. Básico es pensar esa figura del autor, en tanto el autor también se va escribiendo en la medida en que va encontrando el producto de su investigación, pero ese autor también está dando cuenta de su experiencia de lectura. Detrás de ese escritor lo que hay es un fuerte ejercicio de lectura. Entonces podemos encontrarnos con que un autor nos está hablando de su pasado como lector, está poniendo en escena, está poniendo sobre el papel todo aquel ejercicio que ha significado la investigación y el contacto que ha tenido con otros autores que al mismo tiempo han orbitado sobre el tema particular. Ese autor, esa figura del narrador, la podemos apreciar desde tres momentos esenciales. La primera tiene que ver con la presencia-ausencia en el discurso del texto. Como segundo punto, las competencias que tiene ese narrador: competencia lingüística, competencia enciclopédica y competencia pragmática. Y por último, las valoraciones críticas. Expliquemos entonces cada una de ellas. En primer lugar, la presencia-ausencia en el discurso. Hay momentos en los cuales el autor tiene una presencia muy fuerte en su discurso. Esto le va a dar un lugar de subjetividad, de apreciación frente a lo que él está diciendo. Tiene una marca lingüística muy particular y es la marca de los pronombres, los verbos o los adjetivos, en tanto está calificando aquello que nombra. Por eso encontraremos esa marca en varios registros, tales como yo pienso, digo que, me parece, considero, creo oportuno decir. Esa marca entonces da cuenta de la presencia del autor en ese discurso. La otra es la ausencia del autor en ese discurso. Eso determina un grado mayor de objetividad y la marca se encuentra cuando se plantea que, se considera, han dicho que, según argumentan. Eso entonces lo deja pues por fuera del discurso. Pasemos ahora entonces a las competencias. La primera competencia es la competencia lingüística. Ciertamente es el dominio que tiene el narrador del lenguaje y de todos sus niveles y de todas sus herramientas escriturales. Es muy importante acá considerar las herramientas básicas de la escritura: la acentuación, la puntuación, la ortografía,
los campos semánticos, el léxico, la variedad lexical, el uso de los conectores, ¿sí? Estas herramientas lingüísticas que permiten la transmisión del concepto son esenciales. Todos hemos dudado de un escritor si falta un acento, por decir lo mínimo. No estamos hablando como de toda la valoración conceptual, sino del dominio, del uso de esas herramientas. Entonces es muy importante que ese escritor tenga un buen conocimiento de esas herramientas. Esas herramientas son la base fundamental para poder tener una conciencia lingüística en el plano de la transmisión del mensaje. La otra competencia tiene que ver con la enciclopédica. ¿Cuáles son los conocimientos que tiene ese autor frente a ese tema? Entonces son los conocimientos previos frente a ese tema. Esa competencia enciclopédica tiene que ver con el rastreo de las fuentes bibliográficas, cuáles son las voces de autoridad, las citas, las referencias de las que se está sirviendo para poder armar entonces todo ese componente discursivo y argumentativo. Y la última competencia es la competencia pragmática, que la definimos como la relación de uso con el lenguaje, de forma tal entonces que el escritor elabora un texto sobre un contexto específico que se lo transmite a un lector. Miren entonces que son 3 vías a considerar dentro de esta competencia pragmática, ¿no es cierto? La construcción del mensaje, cuál es el contexto en el que se inscribe ese mensaje y cuál es el lector, es decir, cuál es el destinatario. Ya hemos dicho, por último lugar, sobre las valoraciones críticas. Pues cierto, un escritor tiene unas visiones de mundo. En tanto tiene unas visiones del mundo, puede estar afirmando algo o puede estar negando algo. Entonces ahí es donde entendemos cuáles son sus valoraciones críticas. Por tanto, el escritor siempre va a crear un espacio de argumentación. Es lo que llamamos la dialógica textual, ¿sí? Porque si se escribe para alguien, vamos a esperar entonces que ese otro, ese destinatario, ese lector, nos dé también una respuesta frente a eso que nosotros estamos planteando como elemento discursivo. Con esto pues queda esbozado lo que es el modelo narratológico y vamos a considerarlo siempre en nuestro ejercicio de escritores. Pasemos al modelo sociocrítico. El modelo sociocrítico tiene por función relacionar el texto con un contexto, es decir, con todo aquello que rodea el texto. Toda obra siempre tiene un momento de aparición, hay un momento de surgimiento de esa obra y que va a corresponder a un producto cultural inscrito en una época determinada, en una época específica. Allí nosotros en un texto podemos encontrar una serie de relaciones sincrónicas, son el mismo momento en el que aparece el texto, y hay que mirar también cuál es ese contexto cultural, político, religioso. De tal forma que como lectores, si estamos leyendo una obra que se produce en 1817, necesitamos considerar muy bien todo lo que pasaba en esa época, cuál fue el momento de aparición, de surgimiento, de creación de esa obra. 1817 será el referente a través del cual nosotros vamos a ver cómo era entendida la política, la religión, la antropología y todas las ciencias pues alrededor de ese producto cultural. Lo otro es que también es importante ver cuáles son esas relaciones diacrónicas, es decir, el momento en el cual durante el tiempo una obra puede volver a aparecer y puede volver a ser significativa y se pueden volver a retomar elementos conceptuales que serán de uso esencial para las ciencias blandas o para las ciencias duras. Entonces eso significará una revisión de todos los conceptos. Es decir, una reorientación pluridisciplinar de ese concepto.
En otras palabras, un concepto que fue utilizado por las matemáticas hacia 1817 puede ser nuevamente utilizado, resignificado por otra ciencia en nuestra época. Entonces eso es una resignificación pluridisciplinar. ¿Sí? Este modelo sociocrítico entonces pone también en juego, pone en evidencia la capacidad que tiene el lector para relacionar esa obra con los diferentes contextos. Estos dos últimos modelos, tanto el modelo narratológico, el autor en su producción, como el modelo sociocrítico, el lector entendiendo el contexto, es lo que nos permite ya entonces cerrar estos modelos y dar comienzo a otra perspectiva, a otra línea de trabajo. Esperemos pues que este primer momento sí lo hayan disfrutado y queremos cerrar con esta frase de Morante. Y si tengo que escribir sobre algo sucedido en el siglo XVIII, ¿tengo que viajar a ese siglo? Sí, pues así no estaré solo, y eso me garantiza tener de compañero al lector. Muchas gracias.